Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les apasiona, y es que vamos a hablar de un amor que para muchos nunca se apagó del todo. El título lo dice todo, ¿Engin y Tuba? ¿El amor entre ellos revivirá? Sí, amigos, vamos a desgranar las posibilidades, los rumores y sobre todo, las esperanzas de que esta querida pareja, que nos conquistó en su momento, pueda darnos una nueva oportunidad de verlos juntos. Si eres fan de ellos, si te encantó la química que desprendían en pantalla, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, ya sabes, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo y así no te pierdes ninguno de nuestros contenidos. Dale clic a la campanita para que te notifique cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que para muchos son sinónimo de talento, elegancia y por supuesto, de una conexión televisiva que dejó huella. ¿Quién no recuerda su trabajo juntos en Kara para Aşk, o como se conoció en algunos países, Amor de contrabando? Esa serie fue un fenómeno, ¿verdad? La historia de Ömer y Elif, de sus vidas cruzándose de maneras inesperadas, de esa tensión palpable, de esa atracción magnética. Uf. Nos enganchó a todos. Y es que la química entre Engin y Tuba era, y para muchos sigue siendo, insuperable. Eran capaces de transmitir tanto con una mirada, con un gesto, que te hacían creer en ese amor de novela, en esa conexión profunda que trasciende las pantallas. Desde que terminó aquella mágica etapa, han sido muchos los fans que han suspirado por la posibilidad de volver a verlos trabajar juntos. No es para menos. Han pasado años y cada vez que uno de los dos estrena un nuevo proyecto, las redes sociales se llenan de comentarios y deseos de un reencuentro profesional. Pero, ¿qué hay detrás de estas esperanzas? ¿Hay realmente indicios de que su amor, o al menos su conexión artística, pueda revivir? Vamos a ser honestos. Hablar de revivir el amor en el contexto de dos actores que trabajaron juntos puede ser interpretado de varias maneras. Por un lado, está la esperanza romántica de que existiera algo más que compañerismo profesional y que hoy, con el paso del tiempo y quizás vidas más maduras, esa chispa pueda renacer. Por otro lado, y creo que es lo que más mueve a la audiencia, está el deseo de verlos juntos de nuevo en un proyecto, protagonizando una nueva historia que quizás capture esa misma magia que nos enamoró. Y es aquí donde vamos a centrar nuestra conversación. A lo largo de los años hemos visto entrevistas, hemos seguido sus carreras individuales y en ocasiones han surgido rumores. ¿Son solo rumores? ¿Hay algo de verdad en ellos? La verdad es que a nivel oficial nunca ha habido confirmación de una relación sentimental entre Engin y Tuba fuera de las pantallas. Ambos son profesionales y siempre han sido muy reservados con su vida privada, lo cual es totalmente respetable. Sin embargo, la intensidad de su trabajo juntos, la forma en que se complementaban, la admiración mutua que siempre han expresado, ha alimentado la imaginación de muchísimos espectadores. Pensemos en los elementos que hicieron tan especial Kara para Aşk. No fue solo la trama, que era intrigante y llena de giros, sino la profundidad de sus personajes y, sobre todo, la manera en que Engin y Tuba les dieron vida. Él con esa intensidad dramática, esa mirada profunda y a veces melancólica que lo caracteriza. Ella con esa elegancia, esa fuerza y esa capacidad de transmitir emociones complejas con una sutileza increíble. Juntos crearon una química que trascendió lo meramente actoral. Era como si se entendieran sin necesidad de palabras, como si sus energías se alinearan perfectamente en cada escena. Después de Kara para Aşk, ambos han seguido carreras exitosas por separado. Engin ha participado en proyectos aclamados como Dirilis, Ertuğrul y Sadakatsiz, demostrando una vez más su versatilidad. Tuba, por su parte, ha trabajado en producciones internacionales, como DOP y ha continuado con su destacada labor en Turquía. Y aunque hemos disfrutado de sus talentos individuales, la pregunta persiste, ¿dónde está ese reencuentro tan esperado? Hemos visto en redes sociales y foros de fans muchísimos qué pasaría si. ¿Qué pasaría si protagonizaran una nueva serie de drama? ¿Y si fuera una comedia romántica? ¿Se atreverían con algo completamente diferente? La verdad es que la base de fans que los apoyó en su momento es leal y numerosa, y un proyecto conjunto protagonizado por ellos dos tendría, sin duda, una audiencia garantizada.
Las productoras turcas son muy conscientes del poder de las parejas icónicas, y la pareja Engin-Tuba sin duda lo es. Seamos sinceros, el mundo del entretenimiento es impredecible. Un día escuchamos rumores sobre un posible proyecto, al siguiente nada. A veces los proyectos se anuncian con mucha antelación, otras veces surgen de la nada. Lo que sí es cierto es que el deseo de los fans es un motor importante. Y en el caso de Engin y Tuba, ese deseo es palpable. Hemos visto en sus respectivas carreras cómo ambos son selectivos con los proyectos que eligen, buscando guiones que les permitan mostrar su talento y contar historias interesantes. Si en algún momento surgiera un proyecto que reuniera los elementos necesarios, un guión sólido, un director con visión y, sobre todo, un papel que esté a la altura de su talento y de la expectativa del público, no sería descabellado pensar que podrían considerar la posibilidad. Ahora hablemos de esos rumores, de esas pequeñas pistas que a veces aparecen. A menudo son los propios actores quienes, de forma sutil, alimentan la ilusión. Quizás un comentario en una entrevista, un like en una publicación de fans, o incluso un encuentro casual que se filtra a los medios. La gente busca significado en cada pequeña interacción, y es natural, porque todos queremos que esa magia vuelva. La industria de las series turcas es un fenómeno global. Sus producciones conquistan audiencias en todo el mundo, y la posibilidad de un reencuentro entre dos de sus estrellas más queridas sería, sin duda, un evento de gran magnitud mediática. Las plataformas de streaming también juegan un papel importante hoy en día, abriendo nuevas puertas para proyectos ambiciosos. Imaginen una serie conjunta en una de estas plataformas, con un presupuesto considerable y la libertad creativa que esto puede implicar. Sería una oportunidad fantástica para ellos y para el público. Pero, ¿qué dirían ellos mismos? Hemos visto entrevistas donde ambos han hablado con gran respeto y admiración de su tiempo trabajando juntos. Han elogiado el profesionalismo del otro, la dedicación y el talento. Y eso, amigos, ya es un gran punto de partida. No es solo el deseo del público, sino también un reconocimiento mutuo de que juntos hicieron algo especial. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Engin y Tuba? ¿El amor entre ellos revivirá? Si hablamos de amor romántico, solo ellos dos lo saben, y como dijimos, son muy reservados. Pero si hablamos de la posibilidad de una colaboración artística que nos vuelva a enamorar, que nos haga sentir esa misma conexión especial que vivimos con Kara para Aşk, la respuesta es, es posible. Y es más que posible, es lo que muchísimos fans anhelamos. No podemos predecir el futuro, claro está. La vida de los actores, como la de todos, está llena de decisiones y oportunidades que cambian el curso de las cosas. Pero la expectativa está ahí, latente. Los fans seguimos soñando, seguimos compartiendo recuerdos de sus escenas juntos, y seguimos enviando buenas energías para que quizás algún día, ese guión perfecto, esa historia irresistible, llegue a sus manos y decidan embarcarse juntos de nuevo. La magia de su química en pantalla fue un regalo para la audiencia. Fue un momento en el que dos talentos excepcionales se encontraron y crearon algo inolvidable. Y esa memoria, ese recuerdo de la conexión entre Ömer y Elif, es algo que perdura. Si ese amor profesional puede revivir en un nuevo proyecto, sería, sin duda, una noticia que celebraría medio mundo. Por ahora solo podemos mantener la esperanza, seguir disfrutando de sus carreras individuales y estar atentos a cualquier señal, por pequeña que sea. El tiempo dirá si el destino les tiene reservada una nueva colaboración. Pero mientras tanto, la llama de la esperanza alimentada por el recuerdo de su increíble trabajo juntos, sigue encendida en el corazón de millones de fans. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinación que sigue rodeando a la posibilidad de un reencuentro entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos recordado la increíble química que los hizo tan queridos en Kara para Aşk, y hemos reflexionado sobre las esperanzas de sus fans por verlos juntos de nuevo en un proyecto. En resumen, aunque no haya confirmaciones oficiales de romance, la admiración mutua y el impacto de su trabajo conjunto dejan la puerta abierta a la ilusión de un futuro reencuentro profesional que, sin duda, sería un regalo para la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los anhelos de los fans. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Engin y Tuba deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar?
Déjenme sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con otros fans de Engine y Tuba para que la ilusión se contagie. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.